Gracias por continuar con nosotros en Punto de Cambio, esta vez conversando sobre un tema muy interesante que seguramente usted estará, valga la redundancia, interesado en escuchar, sobre todo si es padre o madre de familia con hijos. Tenemos en el estudio a Dervin Guevara y Arcángel Blanco, ambos son psicólogos, especialistas en esta rama. Gracias por acompañarnos, quienes nos ayudarán a entender un poco más este tema y sobre todo a darnos algunos consejos y recomendaciones que usted puede tomar en cuenta para solucionar este problema o buscar una solución a este problema en casa si acaso lo está atravesando. Gracias por acompañarnos a los dos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Hablando de este tema tan socialmente conocido, ¿verdad? Pero que cuando se profundiza, muchas veces los padres a veces terminan con culpa. Porque hablando con el licenciado afuera, decíamos, el término mala crianza lo hacemos referente muchas veces a la actitud o a la reacción del niño ante diferentes situaciones, ¿no? Llorar, gritar, porque no se le dan juguetes. ¿Qué niño más malcriado? Decimos, ¿verdad? Pero el término, la palabra en sí, si uno le dice mala crianza, es un mal estilo de crianza que estamos dando en casa y por eso el niño se comporta así. Hay padres que dicen que este niño me salió malcriado, como que es genético, la crianza es algo constante que se construye. Y si a veces el niño es así, algo está sucediendo en casa, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo logramos identificar a un niño que no está ejerciendo un buen comportamiento con sus padres? Bueno, en primer lugar, hay unos hitos que todo padre familiar debe saber que no es típico en ninguna de las etapas del desarrollo del niño. Por ejemplo, la agresividad. Bajo ningún contexto, la agresividad debe ser considerado como algo normal o natural en la etapa del desarrollo del niño. Entonces, cuando vemos conductas agresivas o autoagresivas del niño o hacia a sus compañeritos, entonces estamos frente a un problema de conducta o de comportamiento. Otro hito es el desafío. Los psicólogos manejamos, por ejemplo, la resistencia pasiva. Es cuando el niño o la niña se resiste a la autoridad, a la instrucción, de forma verbal, lo verbaliza, no voy a ir, no lo quiero hacer, no me va a obligar. Y la resistencia pasiva, que es cuando no lo verbaliza, pero simplemente no lo hace. Entonces ahí tenemos ya dos hitos que son bien importantes que los padres reconozcan y que está relacionado al problema de la conducta, el comportamiento, cuando hay agresividad y cuando hay una resistencia. Estuve escuchando y también investigando un poco el tema y me encontré con la opinión de algunos colegas de ustedes que dicen, según sus posturas, no sé si será la de ustedes en este caso, de que cuando un niño se comporta de esta manera o es malcriado o tiene rabieta, es una reacción natural del ser humano que ellos van aprendiendo en su desarrollo. ¿Es esto cierto? A ver, las conductas inadecuadas, llamamos, ¿no? Conductas agresivas o de diferentes índoles que van relacionados al término malcriado, ¿no? Que sabemos que nosotros lo vemos como algo cultural, pero el término malcriado es como el estilo de crianza que se le da. Sin embargo, las reacciones de enojo, todos tenemos emociones de enojo, tristeza. La reacción de enojo acompañado, que en la infancia, que ellos están aprendiendo a educar sus emociones, es normal que muchas veces su enojo, ellos digan, no quiero, pero eventualmente. Pero cuando es muy constante, como decía el licenciado, hay que observar realmente qué está sucediendo en el ambiente que provoca que eso se mantenga en el tiempo, ¿ya? Y se le llama dentro de la teoría conductual, ¿no? Que estas conductas están siendo reforzadas porque están creciendo. Y están reforzadas por diferentes estímulos, la familia, los tíos. Nosotros vivimos, los nicaragüenses, tenemos la cultura de que en una casa hay mucha familia. Vive el hijo del hijo, el primo, el tío, la abuelita. Entonces, uno de los factores que lleva a este tipo de comportamiento en los niños muchas veces es reconocer la autoridad. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Mamá pone autoridad y la abuela la quita. Y entonces, esos contrastes conductuales que se conocen llegan a formar lo que son estas conductas inadecuadas. A mamá no le hago caso, mejor le hago caso a la abuela. Entonces, esa pérdida de autoridad llega a formar este tipo de comportamiento muchas veces. Y esto también incluso llega a generar en muchas familias, lo que mencionaba Arcángel, tensiones entre la misma familia, lo que él mencionaba, que tal vez el papá quiere castigar al niño por algo que el niño hizo, corregirlo, e interviene o el otro padre, o si no es el padre, es la abuela o el abuelo del niño. ¿Es esto correcto?
Bueno, de hecho no es correcto, porque cuando el modelo de crianza, quien ejerce la disciplina en la casa, es más de 2 personas, en este caso papá y mamá, por ejemplo abuelos, tíos, incluso hasta vecinos, pueden participar de esta disciplina, es incorrecto, porque se crea una confusión en la psique del niño, y entonces el efecto de la disciplina no es asertivo porque no se está dirigiendo por la persona que debe hacerlo, en este caso deben ser los padres. Entonces, pero la realidad es lo que estaba diciendo Arcángel, vivimos en una sociedad donde las familias son compuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Papá, mamá quizás tienen que salir a trabajar, los niños quedan a cargo de abuelas y abuelos, tíos o hermanos mayores, y pero se confunde lo que es cuidar al niño mientras los padres andan trabajando, y lo confunden con criarlo, que es muy diferente. Entonces, ¿qué es cuidar al niño? Bueno, es velar que tenga su comida a tiempo, que ande aseado, que haga la tarea, que cumpla un horario, que vaya a clase. Pero quienes están a cargo de ese cuido van más allá, y entonces ya pegan, castigan, chantajean, maltratan, y entonces en vez de ayudar en el proceso de crianza, cuidándolos, sino que están sustituyéndolo, el papel que los padres deben de hacer. En este sentido, entonces, los padres tendrían que dejar establecido, si es el caso de que los dos tienen que salir a trabajar, las reglas a la persona que se va a hacer cargo del cuidado de los niños mientras ellos no están en casa, ¿no? O sea, ¿cómo el padre logra definir esta frontera? Decir, te voy a entregar a mis niños por cierto tiempo, ciertas horas durante el día, esto podés hacer con ellos, pero esto y esto no. Les hago la pregunta porque a veces hay casos en los que los cuidadores, ya sean los abuelos o personas que son ajenas a la familia, que son contratadas, se ven con el caso de que los niños a veces son malcriados y presentan rabieta. ¿Y cómo actuar en este sentido? Porque el papá y la mamá estableció reglas y dijo, al niño no me le puedes pegar, al niño no me le puedes llamar la atención. ¿Cómo actuar en este caso? ¿Qué suele suceder? El por qué, digamos, otros familiares intervienen mucho en la responsabilidad de educar, de criar, de establecer límites, de establecer consecuencias ante el comportamiento que ellos presentan. Muchas veces suele pasar cuando los padres son muy jóvenes, ¿no? Cuando los papás son jóvenes, 18 años, 19 años, entonces los papás de los papás, ¿qué pasa? Dicen, él no sabe criarlo todavía, si es un chaval. ¿Por qué? Porque piensan que están terminando de criar al hijo y al nieto. Entonces intervienen demasiado. Ese es un factor, ¿va?, hipotético, en el cual puede estar surgiendo este desorden de roles que no es adecuado. Tú lo dijiste en el momento, ellos tienen que hablar y establecer estos límites con sus cuidadores de sus hijos, sean sus primos, sus tíos, sus abuelos, quienes sean que estén cuidando a los hijos. Hay que hablar. Otra manera que se puede hacer es establecer estas normas por medio de una economía de fichas, ¿no? Que en una pizarra, en una cartulina se establecen los roles de los niños que van a hacer en todo el día, ¿va? Posiblemente se tiene que establecer y aclarar ahí que los niños visualicen. Mamá y papá pueden corregirme, abuelo y abuela me pueden ayudar, un ejemplo. Porque a nivel visual, cuando uno mira lo que tiene que hacer, tiene mayor orden, ¿verdad? Normalmente también otros factores que influyen, digamos, este tipo de comportamiento. Hay dos excesos. El exceso es corregir al niño en todo momento, y el otro extremo es no corregirlo para nada. Y el día que lo quieran corregir, ¿qué pasa? Explotan todas estas conductas. Porque muchas veces se le da el acceso a todo al niño, a los juguetes, a la tecnología principalmente, que eso estimula increíblemente el cerebro, lo mantiene súper estimulado. Cuando le quitan los celulares para poner límites, aparecen todas estas conductas. Entonces, estos son algunos factores que están muy relacionados con estos problemas de conducta, ¿no?, que suelen surgir muchas veces en el hogar. Ahora, ¿cómo puede hacer un padre o para identificar si realmente están ejerciendo o están tomando las mejores decisiones en cuanto a la crianza de sus hijos? Porque hay padres que, por un lado, como bien lo mencionaba él, castigan todo lo que el niño hace, lo que ellos consideran una mala crianza, vienen, le pegan, lo castigan, y es un niño que continuamente está siendo castigado todos los días, casi a toda hora del día. Y por otro lado, hay padres que son demasiado permisivos y que le dejan pasar una y otra y permiten tantas cosas al niño que luego el niño llega a sentirse de alguna manera
que él tiene la autoridad en la casa, que él manda en la casa, que él es el que ejerce las decisiones y no los adultos. ¿Cómo encontrar ese balance en los padres y cómo darse cuenta en realidad si están o no teniendo una buena estrategia en sus pautas de educación? Sí, una recomendación que siempre le damos a los padres es que el modelo más indicado para crear bien a los muchachos es el modelo democrático. Entonces, en el modelo democrático hay dos premisas. La primera, que en los objetivos hay que ser firmes y en las estrategias hay que ser flexibles. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, si el objetivo es que el niño rinda o mantenga su promedio académico, por ejemplo, ese es el objetivo, en eso hay que ser firme. El papá no debe de ceder, la mamá no debe ceder y negociar, bueno, está bien con un 70, pues lo importante es que pase. No, aquí queremos buenas notas, un ejemplo, un rendimiento académico aceptable. Pero ¿en qué se puede ser flexible? En la estrategia, por ejemplo, en el horario en que va a estudiar. Si el papá y la mamá dicen, vas a estudiar a las 2 de la tarde, pero convenientemente es mejor que estudie a las 4, solo por ejemplo. Entonces se puede ser flexible en las estrategias, pero no en los objetivos. Los objetivos tienen que ser bien estrictos. Entonces muchas veces los padres invierten en las premisas. En los objetivos son muy flexibles. Entonces el niño se va creciendo con antivalores, sin principios, sin recursos cognitivos para el mismo, como la disciplina, como la constancia. Y en las estrategias son muy estrictos. Entonces dice, vas a hacer la tarea a las 2 de la tarde porque yo lo digo y punto. No, aquí no hay discusión. Entonces se negocia con el muchacho en las estrategias, pero se le dice claramente, este es el objetivo, esto es lo que esperamos, estas son las reglas, y Arcángel lo mencionó, las reglas tienen que estar definidas. Nosotros esperamos esto de vos como nuestro hijo, como nuestra hija, pero vamos a negociar las estrategias, cómo lo vamos a conseguir. Y entonces es lo que se ha visto que se obtiene mejores resultados en la crianza económica, ese modelo. Fíjese que yo noto una debilidad en lo que mencionaba en algunas familias, en eso de las estrategias y las pautas que también los padres quisieran poner claras en la casa, sobre todo cuando ellos tienen que salir de casa, porque cuando el que los cuida es quien los consiente más, entonces el niño generalmente recurre a esa persona como alguien que lo está protegiendo, como alguien que lo va a librar del castigo que papá o mamá le quiere dar al niño. Entonces, esas intervenciones, ¿cómo se pueden evitar? Lo primero, lo más aceptable es que se hable con la persona adulta, aparte, no delante del niño. Porque el niño, al ver esas discusiones de poder, él se empodera. Porque él dice, como decía Darwin, yo aquí mando. Y no es así. Es mejor hablar las reglas claras, aparte, decirle, tía, tío, usted que me va a cuidar a mi niño, yo le voy a sugerir, le voy a pedir esto y esto y esto. ¿Va? Hablar como adultos, aparte, ¿no? Para evitar estos contrastes de conducta, ¿no? Que el niño diga, aquel me castiga, pero este me da todo. Todos los seres humanos somos así, buscamos un beneficio siempre. El niño va a buscar su beneficio y lo va a aprender muy rápido, ¿va? Y si no lo encuentra, presentar las conductas. Entonces, él también hablar entre adultos ayuda mucho a evitar estos problemas. Sobre todo cuando son los padres, los abuelitos, ¿no? Que generalmente son quienes tienden a consentir a los nietos, ¿no? en estos temas. Y quiero reforzar esta parte que está diciendo Arcángel. Sin duda alguna, cuando los padres son muy jóvenes, los padres de los padres, los abuelos en este caso, quieren reivindicar sus errores cometidos con sus hijos, los quieren reivindicar con los nietos. Entonces, ese efecto de quererse reivindicar hace que se vuelvan abuelos permisivos. Papito es permisivo, mamita es permisivo. Y entonces eso causa un daño impresionante en el desarrollo de los muchachos. Entonces, los abuelos deben de entender que mientras no esté en juego la integridad física, mental de los muchachos, su papel con los padres jóvenes es de acompañamiento, no de sustituirlo. Quítate porque vos no sabes criar a mi nieto, yo lo voy a hacer. No, sino que te voy a acompañar, te voy a asesorar, y como decía Arcángel, aparte. Bueno, ya el niño se durmió, vení, sentemos, mira, hija, a como estás disciplinando a mi nieto, no es lo más correcto. O sea, como decían los viejitos, hablando se entiende la gente. Tener una conversación. Correcto. Y no hacerlo frente al niño o al muchacho, porque aparte de que se empodera, él toma bandos, toma partido. Entonces, él identifica, ¿no? Sí, ¿Quién lo mi papá pasa todo el día en la calle y cuando viene solo es a pegarme. Mi papito, que es el que pasa conmigo, que juega conmigo, me compra el equipo, me compra. Entonces él es el bueno, mi papá es el malo y mi papito es mi papá es el malo y mi papito es el bueno. Entonces él toma partido en ese sentido.
parece que ese es un tema bastante común en Nicaragua, en los hogares nicaragüenses, en casi todos los hogares, ¿no?, donde hay niños y donde hay abuelos presentes, ¿verdad? Que esta es una problemática con la que tienen que lidiar muchas veces las familias, porque está ese juego de poderes y también al final el niño, como bien lo decía usted, termina tomando un bando, y es usualmente el de quien lo protege más, o donde se siente protegido o respaldado y sabe que esa persona va a abogar por él para evitarle el castigo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar me gustaría que conversáramos sobre los efectos que podría tener la mala crianza en los niños si no se atiende a tiempo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Punto de Cambio, esta vez ya con la parte final, las recomendaciones de los especialistas que están invitados el día de hoy, quienes nos han dado luces en cuanto a este tema y sobre todo información de valor que pueden ayudarle a usted en casa a manejar esta situación de las rabietas y el mal comportamiento en los niños. Me gustaría conocer ustedes como especialistas que atienden a diario estos casos, ¿qué terapias están disponibles a la familia primero? Y segundo, ¿cuándo una familia debe darse cuenta si necesita el acompañamiento de un profesional? Las terapias van acorde a cada niño, ¿no? No podemos generalizar una terapia que a todos les va a funcionar, sin embargo tiene que pasar un proceso de evaluación, evaluar las conductas, ¿no?, la intensidad, la frecuencia de estas conductas, evaluar, digamos, todo el ambiente que proporciona que estas conductas aparezcan y hacer un análisis conductual primeramente para poder conocer de qué manera intervenir, ¿verdad? Hay terapias como modificaciones de conductas, terapia cognitivo-conductual, principalmente para que la familia también esté involucrada. Está la terapia sistémica familiar, y esto proporciona herramientas adecuadas, primero, para una psicoeducación, conocer estilos de crianza más sanos, aún sanar traumas de que viven los padres, porque padres que tienen traumas no educan sanamente, porque no educan basado a una conciencia de algo sano, sino algo guiado muchas veces por los traumas que los padres tienen. Por eso ellos también muchas veces tienen que buscar terapia. No solamente es que el niño está mal. El 95% de los problemas de los niños está relacionado con situaciones de los padres, porque los hijos solamente son un espejo de lo que es mamá y papá, ¿va? Entonces muchas veces está relacionado a eso. Entonces, a nivel de recomendaciones de mi parte, es importante buscar ayuda psicológica cuando ya se les sale de las manos, cuando ya hicieron todo lo posible hasta lo imposible, y buscar la ayuda terapéutica es lo más esencial para un proceso de evaluación y una sana recomendación acorde a la evaluación que se le hace a cada niño, ¿verdad? Ese es un punto de recomendación que se le puede de indicar a los padres, y que ellos pueden ya ir buscando estas ayudas. Cuando el papá ya tiene que recurrir al castigo físico excesivo, al chantaje, a la manipulación, entonces significa que necesitan buscar ayuda, ¿verdad? Porque el hijo y la hija debe de obedecer las primeras orientaciones de los padres. Por ejemplo, si tiene que decirle 20 veces anda a limpiar el cuarto, significa que hay un problema. Si tiene que decirle 10 veces anda a bañarte, y aún así, entonces el padre tiene un instinto, ¿verdad?, que a veces no es necesario decirles tantos signos de alerta. El padre tiene un instinto cuando sabe que algo no anda funcionando bien en el comportamiento suyo. Entonces, del momento en que tenga esa necesidad, ese instinto de buscar ayuda, hágalo. Y hoy en día se está usando muchas estrategias terapéuticas muy buenas para los niños con muy buenos resultados. Tenemos la técnica narrativa, la técnica expresiva, las actividades lúdicas para el niño. O sea, en los últimos 20 años se han desarrollado muchas estrategias diseñadas especialmente para niños, porque el niño tiene una característica que no tiene el adulto. El niño no puede verbalizar sus sentimientos, sus emociones. El adulto puede decir, quizás esto que yo tengo es porque hace 20 años fui abusada, fui violada. El niño no puede decir eso. El niño muchas veces ni siquiera sabe por qué siente lo que está sintiendo. Entonces, estas estrategias, estas técnicas sirven para que el niño pueda expresar qué es lo que está pasando y pueda superarlo y procesarlo de forma correcta. Otro punto más, ahorita que me recordaba, es trabajar mucho el vínculo con los hijos. Los padres, por ser padres y por ser adultos, ¿no?, imponen su autoridad. La autoridad no se impone, se ejerce.
Y cuando yo no tengo un sano vínculo con mi hijo, y así solo vengo al trabajo y solo en la noche los puedo ver, y lamentablemente siempre que llego, en vez de jugar con ellos, compartir con ellos, ir a salir un rato, vengo y los regaño. ¿Qué hicieron mal hoy? ¿No hicieron las tareas? Vengo y las corrijo. Entonces, muchas veces los padres se enfocan solo en lo malo y se olvidan en fortalecer el vínculo. Si no tengo un buen vínculo con mi hijo, nunca me va a hacer caso tampoco. Trabajar el vínculo es jugar con él, tener tiempo para él, escucharle, dibujar, colorear, tener esa relación con él. Si no tengo una relación, mi hijo no me conoce y no lo conozco. Y la manera más adecuada de establecer el orden es por medio de, como decía el colega, el castigo físico, el chantaje, y ahí no hay un sano estilo de crianza, porque no hay un vínculo adecuado. Trabajar en los vínculos con los niños fortalece mucho la autoridad. Ahora, ¿estas terapias incluyen la participación de otros integrantes de la familia o solo de los padres? En este sentido, hay terapias que van dirigidas directamente al niño, ¿verdad? Y hay terapias que van dirigidas al sistema, como decía Arcángel. Si explicamos la terapia sistémica, significa que tenemos que ver el funcionamiento del sistema, el ecosistema de la familia, eso le llamamos ecosistema, el ambiente familiar, las dinámicas, los medios de comunicación que usan. Entonces, si ahí encontramos que están los problemas, entonces las terapias van dirigidas a la familia. Decían Carlos, un ejemplo claro, papá pasa todo el día en la calle trabajando, llega cansado, frustrado, estresado, le ponen queja que los muchachos se portaron mal en la escuela. Entonces, él, antes de preguntarles cómo les fue, cómo han estado, los extrañé, los quiero mucho, les pega, los disciplina. Entonces, ese tiempo de calidad que se pudo pasar, no se pasó. No estoy diciendo que no hay que disciplinar, sí hay que disciplinar, pero entonces, ¿qué pasa? Si detectamos eso, por ejemplo, entonces se trata del sistema, entonces se trata con la familia. Pero hay casos en particular que los niños necesitan aplicarles técnicas que son especialmente para ellos, como por ejemplo para manejar la fobia, para manejar la ansiedad, para manejar la depresión, para manejar los ataques de pánico. Entonces, como decía Arcángel, tiene que ver mucho el contexto del muchacho que se está atendiendo para aplicar la técnica. En cuanto a los métodos de disciplina, hay mucho debate en esto. Hay algunas organizaciones que desde hace unos años acá están apostando por promover la crianza con ternura. Pero en este tema hay algunos padres que creen que sí, hay que educar a los niños con ternura, pero también hay que disciplinarlos a veces hasta físicamente cuando es necesario. ¿Están ustedes de acuerdo con esto o no? ¿Qué sucede en el cerebro de un niño cuando hay un castigo físico? Primero, el castigo físico por sí solo altera todo el sistema nervioso de un niño. Al activar todo el sistema nervioso de un niño, forma algo que se llama un trauma, porque el trauma no solamente es de afuera, de afuera hacia adentro, sino queda marcado el cerebro del niño, queda en la cognición del niño, porque si mamá viene y le dice, yo te pego porque te amo, ¿va? ¿Qué le está enseñando? Que el amor tiene que ir acompañado con ¿qué? Con un golpe siempre. Y van creciendo y son adultos violentos con sus parejas, ¿no? Entonces, la crianza con ternura, como usted dice, que igualmente lo he escuchado, está relacionado con un estilo de crianza no permisivo, sino hay que establecer límites claros. Estos límites tienen que ser tan claros que si es necesario escribirlo en una pizarra, en una cartulina, qué se puede hacer en casa y qué no se puede hacer. No se grita, no se golpea, no se tiran las cosas al suelo, se aprende a aceptarla. Dentro del estilo de crianza más sano está el estilo de crianza, como decía el licenciado, el democrático. Pero de ser democrático no significa que todos tienen poder, no, significa que hay una autoridad ya clara. Sin embargo, esa autoridad permite cierta flexibilidad sin irse al extremo de la educación. De la educación tiene que ir acompañado con reglas claras, límites claros, ¿va? Consecuencias claras. Yo tengo un lema que siempre digo, al niño se le corrige en privado y se le felicita en público, ¿va? Se le felicita en privado, ¿por qué? Porque si usted se le corrige en privado, perdón, porque si usted lo corrige en público lo avergüenza y eso no es sano. Y al felicitarlo en público usted fortalece su autoestima, fortalece su valía. Entonces eso permite también una autoridad bastante firme. La autoridad nada tiene que ver con gritar. La autoridad es con la firmeza con que usted le diga no es no, simple. El papá no tiene que gritar, el papá no tiene que hacer maniobra, nada, solo no es no. Voy a llorar, va a gritar 5, 3, 10, 8 minutos.
El niño va a dejar de llorar, se va a limpiar los ojos y decir, está bien papá, juguemos otra cosa, quiero un fresco, ya. Y eso ayuda también a él trabajar la tolerancia a la frustración. El niño no ha llorado y le compran todo, no trabajan la tolerancia a la frustración. Por eso hay adultos que no tienen miedo a perder, tienen miedo a soltar, porque no han aprendido a trabajar la tolerancia a la frustración. Entonces son puntos que hay que fortalecer y trabajar en ese aspecto. A mí me causaba un poco de gracia cuando veía estos videos y la gente reaccionaba en las redes sociales y algunos decían, como venimos, como dicen, de estos aprendizajes que teníamos antes, estas formas de correcciones, y decía la gente, mi mamá, por ejemplo, decía uno, mi mamá jamás hubiera permitido eso, me tiraba la chinela y me reseteaba en un segundo, ¿verdad? Sí, así. O decían, a mi mamá no esperaba y solo con que me mirara yo ya sabía que debía obedecer y que debía cambiar mi comportamiento. Les hacía la pregunta porque hay mucho debate en esto, que hay familias que están de acuerdo con este tipo de corrección, otras no, otras están tratando de hacer un balance, y hay familias también que vienen de estos modelos viejos que se practicaban de crianza y que están tratando de hacer un cambio y que les está haciendo un poco más difícil adaptarse a esos cambios o aplicar esos cambios con sus hijos e hijas. ¿Cómo ayudarles a estas familias que están en este tipo de procesos? Vea, hay que tener en cuenta que tras cada generación que va surgiendo es diferente. Se ha hablado mucho sobre la generación X, la generación Baby Boom, la generación Z, los Millennials. La generación de cristal. La cristal, correcto. Entonces, por ejemplo, creo que nosotros pertenecemos a la generación X, los tres que estamos acá. Y nosotros nacimos en el ombligo de esa transición. O sea, fuimos criados con un modelo donde la disciplina física estaba presente, pero también ya se daban los primeros pasos de que nuestros padres negociaban con nosotros y ese rollo. Entonces logramos adaptarnos bien, pero esta nueva generación del 2000 para acá, la generación millennial para acá, se resiste mucho y no procesa bien la disciplina física. Ya lo estaba diciendo Arcángel, porque en este contexto cualquier expresión de disciplina física es considerado como un trauma al sistema nervioso central o a un lóbulo en particular del cerebro. Entonces creo que la palabra aquí sería balance y equilibrio. ¿En qué sentido? Mucho de una cosa es malo y muy poco de otra cosa es malo, ¿verdad? Yo soy del pensar y lo promuevo y lo enseño, incluso lo practiqué con mi hijo y lo enseño en mis consultorios, en las terapias que doy, que la disciplina física es efectiva siempre y cuando se dé en la etapa del desarrollo exacto y con un objetivo exacto. Por ejemplo, pegarle a un chaval de 12 años físicamente no está haciendo más que fomentar o exacerbar la rebeldía, la frustración. Pegarle a una niña de 14 años, por ejemplo, he tenido padres que le dicen, yo le he tenido que pegar a esta chavala porque no me hace caso, 14 años, ¿verdad? Y he visto que la ausencia completa de disciplina física en cualquier etapa del desarrollo también es nocivo. Entonces, lograr ese balance, entonces, en resumen, el balance que sería siempre la negociación, el conversar, el Arcángel lo explicó muy bien. Espero de vos esto y vos vas a esperar de nosotros esto. Si haces esto, ganas esto. Si no haces esto, esa negociación es muy importante sin importar la etapa del desarrollo que se viva, que se esté viendo. Si no se cumple con esa negociación, entonces debe de haber un castigo. Pero cuando hablo de castigo no me refiero al castigo físico únicamente, me refiero a la privación de algo. Es decir, si el chavalo, por ejemplo, quiere que al final del año se le compre la bicicleta, pero él incumplió lo que dijo que iba a hacer durante todo el año, no hay que comprarle la bicicleta. Ay, qué pobrecito, que todos van a andar estrenando y mi niño no. Eso es un bien que se le va a hacer ahorita y que en un futuro lo va a agradecer. Y al final, siempre recomiendo, si detrás de todo eso no hay una obediencia, no hay una participación y el niño está en las primeras etapas de desarrollo, la disciplina física bien administrada produce un buen resultado. Entonces, cuando hablamos de disciplina física no nos referimos ni a golpes, ni a patadas, ni a mordiscos, ni a empujones, ¿verdad? Porque nuestros padres creían que la disciplina física era darnos con un alambre de corriente o
o con una faja de cuero, con un chilillo, un garrote, lo que tuvieran en la mano. Si en ese momento la mamá estaba cocinando con la paila, ¿verdad? Hay libros muy buenos y estudios muy buenos que hablan de eso, sobre la disciplina en su momento correcto. Entonces estos libros y autores promueven que la disciplina física debe administrarse en las primeras etapas de desarrollo, que es la etapa oral y la etapa fálica. Estamos hablando, por ejemplo, de los 0 a los 6, 5 años de edad, llegando a los 7. Y el lugar indicado para esta administración de la disciplina es en la pantorrilla del niño. Y que no debe ser ni con la mano, ni con un objeto que pueda lacerarlo, ni golpearlo. Es más que todo como una señal de advertencia, más que un castigo físico, una señal de advertencia. Entonces, si ya estamos con un niño de 8 o 9 años, castigo físico no es efectivo. Y más si se administra con ira, con cólera. Hay padres que después se lamentan porque dicen, le pegué demasiado duro a mi hijo. Y eso pues al final pone al chaval lo peor. Y hay niños y niñas que cuando pasa eso, sobre todo en esas edades, que se les generan, bueno, no sé si me equivoco, puede generársele traumas, ¿no? Sí, claro. Y también cuando hay un castigo físico en público, sobre todo cuando delante de la familia, delante incluso de desconocidos o de los mismos compañeritos, porque hay padres que lamentablemente cometen este error de pegarle a sus hijos en público y los avergüenzan, además de castigarlos duramente, pues es una escena bien triste, bien difícil que tienen que afrontar no solo los padres, sino que también el hijo, que es el que está recibiendo ese tipo de castigo. Sí. Les agradezco a los dos por habernos acompañado para conversar de este tema y sobre todo por los consejos, por toda la orientación que nos brindaron en cuanto a este tema. Y les dejamos a ustedes en casa esta reflexión compartida por los expertos invitados el día de hoy. Esperamos haber contribuido en algo en esta temática, si acaso usted está enfrentando esta situación. Les esperamos en nuestra próxima edición de Punto de Cambio.